Hoy, exploraremos una de las facetas más oscuras de la demonología bíblica, los 7 príncipes del infierno. ¿Quiénes son? ¿Dónde se encuentran según la Biblia? Bienvenidos a nuestro canal. Acompáñanos en este viaje lleno de misterio y conocimiento. En la Biblia, el concepto de príncipes del infierno no se menciona explícitamente. Sin embargo, a lo largo de los siglos, la tradición cristiana ha asociado a ciertos demonios con los 7 pecados capitales. Basándonos en estas interpretaciones, vamos a conocer a estos seres. Lucifer, conocido como el ángel caído, es una figura central en la tradición cristiana y su historia se remonta a los textos bíblicos. En Isaías 14, 12-15, se narra su caída del cielo, revelando las razones detrás de su destierro y los castigos asociados con su rebelión. En el relato de Isaías, Lucifer es descrito inicialmente como Lucero, hijo de la mañana, un ser celestial que ocupaba una posición de gran privilegio y belleza en la corte celestial. Sin embargo, su belleza se vio ensombrecida por su propio orgullo y deseo de igualarse a Dios. El pasaje dice: ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? ¿Cómo fuiste arrojado a la tierra? Tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo, pero tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Isaías 14, 12-15. Este pasaje revela la ambición desmedida de Lucifer, quien aspiraba a un estatus divino y desafiaba el orden celestial establecido por Dios. Como consecuencia de su soberbia, Lucifer fue castigado severamente. Destierro al Seol y al abismo. El castigo principal de Lucifer fue ser derribado hasta el Seol, el inframundo, y a los lados del abismo. Esta caída no solo implicó una pérdida de su posición celestial, sino también un destierro a un lugar de oscuridad y separación de la presencia de Dios. Transformación en Satanás. Aunque el nombre Lucifer no se usa comúnmente como el nombre de Satanás en la Biblia, la tradición cristiana ha identificado a Lucifer como el ser que eventualmente se convirtió en Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad. El castigo de Lucifer no solo implicó una caída literal del cielo, sino también una pérdida de su luz y belleza espiritual. Este relato no solo sirve como una advertencia contra el orgullo y la ambición desmedida, sino también como un recordatorio del poder y la justicia de Dios sobre las criaturas celestiales y terrenales. Mammon es un término que aparece en las enseñanzas de Jesús en el Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio de Mateo, donde se asocia con la avaricia y el amor al dinero. Su representación en la Biblia como una personificación de la riqueza y el materialismo proporciona una base interesante para explorar su significado y consecuencias según las enseñanzas cristianas. En el Evangelio de Mateo, Jesús advierte contra la adoración del dinero y los bienes materiales, utilizando la figura de Mammon para ilustrar el peligro de la avaricia. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. La avaricia, personificada en Mammon, es vista como un pecado que lleva a la idolatría del dinero y las posesiones terrenales por encima de Dios. Los castigos asociados con la avaricia incluyen distanciamiento de Dios. Aquellos que sirven a Mammon, es decir, aquellos que priorizan el dinero sobre la fe y la moralidad, están en riesgo de alejarse de Dios y de sus enseñanzas. Consecuencias espirituales. La avaricia no solo afecta las relaciones humanas y la ética personal, sino que también tiene consecuencias espirituales al impedir la conexión íntima y espiritual con Dios. Pérdida de la verdadera riqueza. Jesús enseña que la verdadera riqueza se encuentra en el servicio a Dios,
y en las relaciones amorosas y generosas con los demás, no en la acumulación egoísta de bienes materiales. Asmodeo es conocido en la tradición judeocristiana como el demonio de la lujuria, aunque su nombre no aparece en la Biblia canónica. Sin embargo, es una figura prominente en el libro de Tobit, un texto apócrifo incluido en el canon de algunas tradiciones cristianas, como la Iglesia Católica y la Ortodoxa. El libro de Tobit narra la historia de Asmodeo y su obsesión con Sara, la hija de Raguel. Según el relato, Asmodeo mataba a cada uno de los maridos de Sara en la noche de bodas. El texto dice, pues ella había estado casada con 7 maridos, y un espíritu maligno llamado Asmodeo los había matado antes de que ella estuviera con ellos como esposa. Tobit 3:8. La historia continúa con Tobías, el hijo de Tobit, quien se casa con Sara. Con la ayuda del arcángel Rafael, Tobías es capaz de derrotar a Asmodeo, siguiendo las instrucciones del arcángel. Entonces el ángel Rafael le dijo, abre el pez, saca el hígado y el corazón, y guárdalos contigo. Y al poner una parte de ellos sobre el brasero, se alzó Asmodeo y huyó hacia las regiones de Egipto, donde el ángel lo ató. Tobit 8:2-3. Asmodeo, como demonio de la lujuria, representa la corrupción del amor y el deseo sexual. Sus acciones en el libro de Tobit tienen varias implicaciones y consecuencias: muerte y destrucción. Asmodeo causa la muerte de 7 hombres, interrumpiendo las vidas, y causando gran dolor y sufrimiento a Sara y su familia. El papel del arcángel Rafael. La intervención divina, a través del arcángel Rafael, simboliza la derrota del mal y la restauración del orden. Rafael atando a Asmodeo muestra que los poderes malignos no pueden prevalecer contra la voluntad de Dios. Leviatán es una figura mitológica que aparece en varios pasajes bíblicos, descrito como un monstruo marino poderoso y temible, aunque no se le llama explícitamente el príncipe de la envidia en la Biblia. Su descripción y simbolismo han llevado a asociarlo con este pecado capital. Leviatán representa el caos, la destrucción, y en la tradición posterior, la envidia y el deseo de lo ajeno. Uno de los pasajes más detallados sobre Leviatán se encuentra en el libro de Job, donde Dios describe a este monstruo marino para ilustrar su poder y la incapacidad humana para dominarlo. Aquí, Leviatán simboliza el caos primordial que solo Dios puede controlar. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tu soga en sus narices, y horadarás con garfio su quijada? Su estornudo arroja luz, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. Nadie hay sobre la tierra que se le parezca, hecho exento de temor. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Job 41:1-34. La envidia, como Leviatán, es algo que reside en las profundidades del alma y puede causar gran destrucción si no se controla. Leviatán es descrito como habitante de las profundidades del océano, un lugar de misterio y terror. Este dominio simboliza las profundidades del corazón humano, donde pueden residir sentimientos oscuros como la envidia. En la literatura apocalíptica, el mar a menudo representa el caos y el mal, y Leviatán, como su habitante, reina con furia y poder incontrolable. Leviatán, aunque poderoso, es siempre mostrado como inferior al poder de Dios. Su derrota en los textos bíblicos simboliza la supremacía divina sobre el caos y el mal. Dios magulla las cabezas de Leviatán y lo somete, mostrando que solo Él puede controlar y castigar adecuadamente estas fuerzas destructivas. Belcebú, conocido como el Señor de las Moscas, es una figura demoníaca mencionada en la Biblia y la tradición cristiana. A menudo asociado con la gula, este demonio personifica la decadencia y la corrupción. Su nombre es una corrupción de Baal-Zebub, un dios filisteo mencionado en el Antiguo Testamento, y ha llegado a ser una figura central en la demonología cristiana. Belcebú aparece en el Antiguo Testamento bajo el nombre Baal-Zebub, el dios de la ciudad filistea de Ecrón.
El rey Ocosías de Israel envía mensajeros a consultarlo tras sufrir una caída, lo que provoca la ira de Dios. Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Id, consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: No hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Segunda de Reyes 1-2-3. La gula, como un deseo desmedido de consumo, refleja la naturaleza corruptora de Belcebú, quien degrada todo lo que toca. Señor de las moscas. El título, Señor de las moscas, simboliza la decadencia, la putrefacción y el caos. Las moscas, atraídas por la descomposición, representan la corrupción que Belcebú trae consigo. Este simbolismo subraya su dominio sobre todo lo que es impuro y corrupto. Distanciamiento de Dios. Aquellos que caen bajo la influencia de Belcebú y la gula están en riesgo de alejarse de Dios. La gula, como un pecado de exceso, simboliza la falta de autocontrol y la dependencia de los placeres mundanos, que pueden llevar a la decadencia espiritual. Destrucción y decadencia. El dominio de Belcebú sobre la putrefacción y las moscas implica que su influencia lleva a la destrucción y la decadencia. Este demonio no solo corrompe a los individuos, sino que también degrada las comunidades y las sociedades que se entregan a los excesos y la corrupción. Juicio divino. La Biblia muestra que Dios no tolera la consulta o la adoración de entidades demoníacas como Belcebú. El juicio de Dios sobre Ocosías por consultar a Baal-Zebub ilustra las consecuencias de alejarse de la fe verdadera y buscar respuestas en entidades impuras. Satanás, conocido como el adversario y el príncipe de la ira, es una figura central en la tradición judeocristiana. Su nombre deriva del hebreo Satán, que significa adversario o acusador. A lo largo de la Biblia, Satanás es presentado como el oponente de Dios y de la humanidad, simbolizando la tentación, la acusación y la rebelión contra el orden divino. En Job, Satanás aparece como un acusador que cuestiona la fidelidad de Job hacia Dios. Este es uno de los primeros y más detallados relatos de Satanás en las Escrituras. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Job 1:6-7. Satanás desafía la integridad de Job, insinuando que su piedad es producto de las bendiciones divinas y no de una fe genuina. Dios permite a Satanás probar a Job, lo que resulta en una serie de calamidades para este último. Satanás es frecuentemente asociado con la ira, tanto en su propia rebelión contra Dios como en la ira que fomenta en los seres humanos. La ira, como uno de los pecados capitales, es una emoción que puede llevar a la destrucción y la ruptura de las relaciones humanas y divinas. Satanás es descrito como el adversario de Dios y de la humanidad, buscando constantemente acusar, tentar y destruir. En la tradición cristiana, Satanás es visto como el líder de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Uno de los castigos más significativos para Satanás fue su expulsión del cielo. Este evento es descrito en Isaías y Ezequiel, aunque no se menciona explícitamente a Satanás. La tradición cristiana ha interpretado estos pasajes como alusiones a su caída. Belpegor se deriva del dios moabita Baal-peor, mencionado en la Biblia, particularmente en el libro de Números. Baal-peor era adorado en la región de Moab y es asociado con actos de inmoralidad y abandono de la fe. Belpegor es conocido en la demonología cristiana como el demonio de la pereza. Belpegor ha sido incorporado en la tradición y la mitología cristiana a través de textos apócrifos y escritos de teólogos medievales. Belpegor es asociado con la tentación de la pereza y el ocio excesivo, que desvía a los individuos de su propósito y trabajo moral. El culto a Baal-peor involucraba a los israelitas en prácticas idólatras y depravadas, provocando la ira de Dios. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab,
las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comía y se inclinaba a sus dioses. Así, Israel se unió a Baal Peor, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Números 25, 1-3. En la demonología cristiana, Belpegor se asocia con la pereza, uno de los 7 pecados capitales. Representa la tentación de la inactividad y el ocio, que lleva a la negligencia en el deber y el propósito espiritual. Belpegor seduce a las personas con falsas promesas de riqueza y éxito sin esfuerzo, fomentando la apatía y el estancamiento. La pereza se ve como un impedimento para la virtud y el deber moral, llevando a la ruina y la pobreza espiritual. Estos son los 7 príncipes del infierno, según la interpretación de los textos bíblicos y la tradición cristiana. Aunque sus nombres y atributos no están todos explícitamente en la Biblia, su influencia se ha extendido a lo largo de la historia del pensamiento cristiano. Gracias por acompañarnos en esta exploración de historias bíblicas. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido fascinante. Hasta la próxima.